Imagina que un día lo pierdes todo. Tu casa. Tu trabajo. Tu libertad. Tu familia. Incluso tu nombre. Ahora imagina algo todavía más difícil. Que, a pesar de haber perdido todo eso, encuentras una razón para seguir viviendo. Parece imposible. Pero eso fue exactamente lo que le ocurrió a un hombre llamado Viktor Frankl. Un psiquiatra austríaco que sobrevivió a algunos de los campos de concentración más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Mientras miles de personas luchaban únicamente por sobrevivir, Frankl observaba algo que jamás olvidaría. Había prisioneros que, aun estando físicamente fuertes, perdían toda esperanza. Y otros que, a pesar del hambre, del frío y del sufrimiento, conseguían mantener viva una razón para seguir adelante. Aquella diferencia cambió su vida para siempre. Y también cambió la historia de la psicología. Porque Frankl llegó a una conclusión que todavía hoy inspira a millones de personas. El ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento, si encuentra un propósito para vivir. Pero, ¿quién era realmente Viktor Frankl? ¿Cómo logró mantener la esperanza en un lugar donde parecía imposible hacerlo? ¿Y qué puede enseñarnos hoy, cuando enfrentamos pérdidas, fracasos o momentos de profunda incertidumbre? Hoy conocerás la historia de un hombre que descubrió una de las ideas más poderosas de toda la psicología. Una idea nacida no en un laboratorio, ni en una universidad, sino en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Pero antes de comenzar, si te apasiona comprender la mente humana a través de las grandes ideas que cambiaron el mundo, suscríbete a Imprenta de Pensamiento. Aquí exploramos la psicología, la filosofía y la psiquiatría de una manera clara, rigurosa y cercana. Y si este documental logra inspirarte, compártelo. Quizá alguien que hoy atraviesa un momento difícil necesite escuchar esta historia. ¿Quién fue Viktor Frankl? Viktor Emil Frankl nació en Viena, Austria, en 1905. Desde muy joven sintió un enorme interés por comprender una pregunta que acompañaría toda su vida. ¿Qué hace que una persona quiera seguir viviendo? Mientras estudiaba medicina, comenzó a interesarse por la psiquiatría. En aquellos años conoció las ideas de Sigmund Freud. Más tarde también estudió el trabajo de Alfred Adler. Durante un tiempo intercambió correspondencia con ambos. Pero poco a poco comprendió que quería seguir un camino diferente. Freud hablaba del placer. Adler hablaba de la superación. Frankl pensaba que existía una necesidad todavía más profunda. La búsqueda de sentido. Según él, el ser humano no necesita únicamente evitar el dolor, ni sentirse superior. Necesita encontrar una razón que dé significado a su existencia. Durante muchos años esta idea parecía solo una intuición. Hasta que la historia lo puso frente a la prueba más extrema imaginable. En 1942, Frankl fue deportado por el régimen nazi. Primero al campo de concentración de Theresienstadt. Después a Auschwitz. Y más tarde a otros campos. En cuestión de pocos días perdió prácticamente todo. Sus padres. Su hermano. Su esposa embarazada. Su libertad. Su profesión. Incluso el manuscrito del libro en el que llevaba años trabajando. Todo desapareció. Lo único que nadie podía quitarle era la manera en que decidía responder a aquella realidad. Y fue precisamente allí, en medio del sufrimiento más profundo, donde comenzó a nacer la idea que transformaría para siempre la psicología moderna. En los campos de concentración, Frankl observó algo que nunca pudo olvidar. Dos personas podían vivir exactamente las mismas condiciones. El mismo hambre. El mismo frío. El mismo miedo. Y, sin embargo, una encontraba fuerzas para levantarse cada mañana. La otra perdía completamente las ganas de vivir. ¿Por qué ocurría eso?
La respuesta que encontró se convertiría en el corazón de toda su obra. Y también en el nacimiento de una nueva escuela de psicología. La logoterapia. Parte 2. El infierno, donde nació una idea. En septiembre de 1942, Viktor Frankl fue deportado junto a su familia. En pocos días dejó de ser médico. Dejó de ser profesor. Dejó de ser ciudadano. Para los nazis ya no era una persona. Era únicamente un número. Al llegar al campo de concentración, los prisioneros eran despojados de todo. Su ropa. Sus pertenencias. Su cabello. Su identidad. Frankl llevaba escondido entre su ropa el manuscrito de un libro en el que había trabajado durante años. Era el proyecto más importante de su vida. En cuestión de segundos, un guardia se lo arrebató. Nunca volvió a verlo. Años después escribiría que aquel momento fue como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Las jornadas eran interminables. El frío era insoportable. El hambre era constante. La enfermedad estaba presente todos los días. Y la muerte se había convertido en algo cotidiano. Cada mañana los prisioneros despertaban sin saber si llegarían vivos al día siguiente. En un lugar así, la mayoría de las personas pensaría únicamente en sobrevivir. Pero Frankl hizo algo completamente diferente. Comenzó a observar. Mientras trabajaba, analizaba el comportamiento de quienes lo rodeaban. Quería entender por qué algunas personas, aún sufriendo las mismas condiciones, encontraban fuerzas para seguir adelante. Y por qué otras, aparentemente más fuertes, se derrumbaban. Poco a poco empezó a notar un patrón. Quienes habían perdido toda esperanza, dejaban de luchar. Su cuerpo seguía allí. Pero su voluntad desaparecía. En cambio, quienes conservaban una razón para vivir, un hijo al que esperaban volver a ver. Una obra que deseaban terminar. Un ser querido. Una misión. O incluso una simple promesa, parecían resistir mucho más tiempo. Aquello impresionó profundamente a Frankl. Porque comprendió que el ser humano necesita mucho más que alimento para sobrevivir. Necesita una razón para levantarse cada mañana. La decisión que nadie podía quitarle. Había algo que los guardias podían controlar. Podían decidir cuándo trabajabas. ¿Qué comías? ¿Dónde dormías? Podían golpearte. Humillarte. Quitarte absolutamente todo. Pero Frankl descubrió que existía una libertad que nadie podía arrebatarle. La libertad de decidir cómo responder a aquello que estaba viviendo. Años después escribiría una frase que se convertiría en una de las más famosas de toda la psicología. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta idea no significa que el sufrimiento sea bueno. Ni que las personas deban aceptar cualquier injusticia. Significa algo mucho más profundo. Incluso cuando no podemos elegir lo que nos sucede, a veces todavía podemos elegir cómo responder. Y esa posibilidad puede cambiar completamente nuestra vida. El nacimiento de la logoterapia. Después de sobrevivir a la guerra, Frankl regresó a Viena. Descubrió que gran parte de su familia había muerto. También había perdido a su esposa. Y, sin embargo, en lugar de rendirse, decidió reconstruir su vida. Retomó aquel manuscrito que había perdido en el campo de concentración. Y escribió un libro que terminaría dando la vuelta al mundo. El hombre en busca de sentido. En sus páginas explicó la idea que había nacido entre el hambre, el frío y el dolor. Según Frankl, la principal motivación del ser humano no es el placer, como proponía Freud. Ni el deseo de superioridad, como planteaba Adler. Es la búsqueda de un sentido para vivir. A esa forma de entender la psicología la llamó logoterapia. La palabra logos proviene del griego y puede traducirse como sentido o significado.
La logoterapia busca ayudar a las personas a descubrir un propósito que dé dirección a sus vidas, incluso cuando atraviesan el sufrimiento. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué significa realmente tener un propósito? ¿Es encontrar el trabajo perfecto? ¿Alcanzar el éxito? ¿Ser feliz todo el tiempo? Frankel respondía que no, y su explicación puede cambiar para siempre la manera en que entendemos la felicidad. Parte 3. ¿Qué es el sentido de la vida? Cuando escuchamos la palabra propósito, muchas personas piensan inmediatamente en una gran misión. Cambiar el mundo. Crear una empresa. Escribir un libro. Dejar un legado. Pero Viktor Frankl no hablaba necesariamente de algo tan extraordinario. Para él, el sentido de la vida no era una única meta gigantesca. Era aquello que hace que valga la pena levantarse una mañana más. Y esa razón puede ser diferente para cada persona. Para alguien puede ser su familia. Para otro, terminar una carrera universitaria. Para otro, cuidar a un hijo. Crear una obra de arte. Ayudar a un paciente. Enseñar. Amar. O simplemente seguir adelante un día más cuando todo parece derrumbarse. Frankl decía que la vida no nos hace siempre la misma pregunta. Cada etapa nos plantea desafíos diferentes. Y nuestra tarea consiste en responder a esos desafíos con responsabilidad. No preguntarnos constantemente: ¿qué espero yo de la vida? Sino algo mucho más profundo. ¿Qué espera la vida de mí en este momento? Ese pequeño cambio transforma completamente la perspectiva. Porque deja de convertirnos en víctimas pasivas de las circunstancias. Y nos invita a convertirnos en protagonistas de nuestras respuestas. La felicidad no se persigue hoy, vivimos rodeados de mensajes que repiten una misma idea. Busca la felicidad. Haz todo lo que te haga feliz. La felicidad debe ser tu prioridad. Pero Frankl no estaba de acuerdo. Él observó algo que todavía hoy resulta sorprendente. Las personas que persiguen obsesivamente la felicidad, muchas veces terminan frustradas. ¿Por qué? Porque la felicidad no puede obligarse. No aparece simplemente porque decidamos buscarla. Según Frankl, la felicidad es una consecuencia. Aparece cuando una persona encuentra un motivo para vivir. Cuando siente que su existencia tiene dirección. Cuando descubre que sus acciones tienen significado. En otras palabras, no encontramos un propósito porque somos felices. Muchas veces, somos felices porque hemos encontrado un propósito. Y esta idea cambia radicalmente la manera de entender la vida. El sufrimiento también puede tener sentido, quizá esta sea la idea más difícil de comprender. Frankl nunca dijo que el sufrimiento fuera bueno. Jamás defendió buscar el dolor. Todo lo contrario. Si el sufrimiento puede evitarse, debemos intentar evitarlo. Pero también observó algo que la vida confirma una y otra vez. Existen dolores que no podemos elegir. La pérdida de un ser querido. Una enfermedad. Un accidente. Un fracaso inesperado. En esos momentos, muchas personas se preguntan: ¿por qué me está pasando esto? Frankl proponía otra pregunta. ¿Qué puedo hacer con este sufrimiento? No para justificarlo, sino para impedir que destruya completamente nuestra vida. Porque, según él, incluso cuando no podemos cambiar una situación, todavía podemos decidir qué significado tendrá para nosotros. Y esa decisión puede marcar una diferencia enorme. Una historia que nunca olvidó después de la guerra, Frankl contó que, en los momentos más difíciles dentro del campo de concentración, imaginaba que algún día estaría dando una conferencia. Se veía explicando a otras personas todo lo que había aprendido sobre el sufrimiento humano. Aquella imagen le daba fuerzas. No eliminaba el dolor. No quitaba el hambre. Pero le recordaba que, si sobrevivía, todo aquello tendría un propósito. Años después, exactamente eso ocurrió.
Millones de personas han leído sus libros. Miles de psicólogos han estudiado su trabajo. Y aquella visión que parecía imposible terminó convirtiéndose en realidad. Pero aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Está de acuerdo la psicología moderna con Viktor Frankl? ¿Realmente tener un propósito mejora nuestra salud mental? ¿O era simplemente una conclusión nacida de una experiencia extraordinaria? En la siguiente parte veremos qué dicen las investigaciones actuales y por qué muchas de las intuiciones de Frankl siguen teniendo un enorme respaldo científico. Parte 4. ¿Qué dice la psicología moderna? Han pasado más de 70 años desde que Viktor Frankl publicó El hombre en busca de sentido. Desde entonces, la psicología ha avanzado enormemente. Se han realizado miles de investigaciones sobre el bienestar, la resiliencia y la salud mental. Entonces surge una pregunta. ¿Tenía razón Frankl? La respuesta no es tan simple. La psicología moderna no considera la logoterapia como la única explicación del comportamiento humano. Hoy existen muchas corrientes psicológicas diferentes. Sin embargo, numerosas investigaciones han encontrado algo muy interesante. Las personas que perciben que su vida tiene un propósito suelen mostrar mayor capacidad para afrontar la adversidad, recuperarse después de los fracasos y mantener un mejor bienestar psicológico. Es decir, la ciencia actual no confirma todas las afirmaciones de Frankl, pero sí respalda una idea fundamental. Sentir que nuestra vida tiene significado influye profundamente en nuestra salud mental. El propósito como factor de resiliencia piensa en dos personas que atraviesan exactamente la misma dificultad. Las dos pierden su empleo. Las dos sienten miedo. Las dos experimentan incertidumbre. Pero una de ellas mantiene una meta clara. Sabe por qué quiere seguir adelante. La otra siente que ya nada tiene sentido. Aunque ambas viven la misma situación, no necesariamente reaccionarán de la misma manera. Hoy sabemos que el propósito puede actuar como un factor protector frente al estrés. No elimina el dolor, pero puede ayudar a darle una dirección. Y eso fue exactamente lo que Frankl observó muchos años antes de que existieran los estudios actuales sobre resiliencia. Los tres caminos hacia el sentido. Frankl decía que el sentido de la vida puede encontrarse de muchas maneras. Pero destacaba tres especialmente importantes. La primera, crear. Construir algo que antes no existía. Puede ser una empresa, una obra de arte, un libro, un proyecto, o simplemente realizar bien tu trabajo cada día. La segunda, amar. No solo el amor de pareja. También el amor hacia un hijo, un amigo, una causa, una comunidad. Porque, según Frankl, el amor nos permite descubrir aspectos de otras personas que nadie más puede ver. Y también nos ayuda a descubrir lo mejor de nosotros mismos. Y la tercera, quizá la más difícil. La actitud frente al sufrimiento. Hay dolores que podemos evitar. Y debemos hacer todo lo posible por evitarlos. Pero existen otros que llegan sin pedir permiso. Una enfermedad. Una pérdida. Una tragedia. En esos momentos, nuestra libertad ya no consiste en elegir lo que ocurrió. Consiste en decidir qué clase de persona queremos ser frente a esa realidad. La libertad interior. Frankl repetía una idea que aprendió en los campos de concentración. El ser humano nunca controla completamente las circunstancias, pero siempre conserva un espacio interior desde el cual puede responder. Esa respuesta no siempre cambia el mundo, pero sí puede cambiar a la persona. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más poderosas de toda su obra. No podemos elegir todas las páginas de nuestra historia, pero todavía podemos decidir cómo escribir las siguientes. Una reflexión para hoy. Vivimos en una época donde muchas personas sienten que deben encontrar el propósito perfecto, como si existiera una única misión destinada para cada uno. Frankl pensaba de otra manera. Decía que el sentido cambia con el tiempo.
Lo que hoy da significado a tu vida puede ser diferente dentro de 10 años. Y eso no significa que estés perdido. Significa que estás creciendo. El propósito no siempre aparece como una gran revelación. A veces nace en las pequeñas decisiones que repetimos todos los días. En cuidar de quienes amamos. En aprender. En ayudar. En seguir adelante incluso cuando nadie nos está mirando. Pero, después de todo lo que vivió, después de perder a su familia, después de sobrevivir al horror, ¿qué fue lo más importante que Viktor Frankl quiso dejarle al mundo? La respuesta está en una frase que sigue inspirando a millones de personas. Y con ella cerraremos este documental. Parte 5. El verdadero legado de Viktor Frankl. Después de la guerra, Viktor Frankl regresó a Viena, la ciudad donde había comenzado su vida. Pero ya nada era igual. Su familia había desaparecido. Su esposa había muerto. Su hogar había cambiado para siempre. Muchas personas, después de vivir algo así, habrían perdido toda esperanza. Frankl hizo lo contrario. Decidió convertir su dolor en una herramienta para ayudar a otros. Volvió a ejercer como psiquiatra. Escribió el libro que los nazis le habían arrebatado años antes. Y ese libro terminaría convirtiéndose en una de las obras más influyentes de toda la historia de la psicología. El hombre en busca de sentido ha sido traducido a decenas de idiomas. Ha vendido millones de ejemplares. Y sigue siendo recomendado por psicólogos, médicos, filósofos y educadores de todo el mundo. Pero quizás su mayor legado no fue escribir un libro. Fue demostrar que incluso en las circunstancias más inhumanas, el ser humano conserva la capacidad de elegir quién quiere ser. La frase que cambió millones de vidas. Existe una frase de Viktor Frankl que resume gran parte de su pensamiento. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Detente un momento a pensar en ella. No dice que debamos rendirnos. No dice que el sufrimiento sea algo bueno. Dice que hay situaciones que escapan completamente a nuestro control. Y cuando eso ocurre, nuestra mayor libertad consiste en decidir cómo responder. Esa idea ha ayudado a millones de personas que enfrentan enfermedades, pérdidas, fracasos o momentos de profunda incertidumbre. Porque les recuerda algo muy importante. Aunque no podamos controlar todo lo que ocurre, todavía podemos decidir qué clase de persona queremos ser. Una lección para nuestra época. Vivimos en una sociedad donde muchas personas sienten ansiedad por el futuro. Presión por el éxito. Miedo al fracaso. Y una sensación constante de que nunca están haciendo lo suficiente. Frankl probablemente nos invitaría a detenernos. A preguntarnos algo diferente. No. ¿Cómo puedo ser más exitoso? Sino. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Porque una vida llena de logros, pero vacía de significado, difícilmente traerá paz. En cambio, una vida con propósito puede sostenernos incluso cuando llegan los momentos más difíciles. Y esa diferencia puede cambiar completamente nuestra manera de vivir. Reflexión final. A lo largo de esta serie hemos conocido a tres grandes pensadores. Sigmund Freud nos enseñó que existe una parte de nuestra mente que permanece oculta. Carl Jung nos recordó que solo crecemos cuando somos capaces de reconocer nuestra propia sombra. Y Alfred Adler explicó que sentirnos inferiores no es el problema es creer que nunca podremos crecer. Ahora Viktor Frankl añade una pieza fundamental. No importa cuánto conozcas tu mente si no encuentras una razón para seguir adelante. Tal vez esa sea la enseñanza que une a todos estos grandes pensadores. Comprendernos no es un fin. Es el comienzo. Porque el verdadero conocimiento no sirve de mucho si no transforma la manera en que vivimos. Y quizá el propósito no sea algo que encontremos una vez y para siempre. Quizá sea algo que construimos, decisión tras decisión, cada día de nuestra vida. Si este documental te hizo reflexionar,
regálanos un me gusta. Cada apoyo ayuda a que estas ideas lleguen a más personas. Y si quieres seguir aprendiendo sobre las grandes mentes que transformaron nuestra forma de entender al ser humano, suscríbete a Imprenta de Pensamiento. En el próximo episodio conoceremos a un psicólogo que demostró algo inquietante. Que nuestro cerebro no siempre piensa de forma lógica. Que tomamos decisiones impulsivas sin darnos cuenta. Y que muchas veces creemos estar razonando, cuando, en realidad, nuestra mente está siguiendo atajos invisibles. Su nombre era Daniel Kahneman. Y sus descubrimientos cambiaron para siempre la economía, la psicología y la manera en que entendemos nuestras decisiones. Ahora quiero dejarte una última pregunta. Si hoy tuvieras que responder con una sola frase, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? Escríbelo en los comentarios. Puede que tu respuesta inspire a otra persona. Y recuerda siempre, las grandes ideas del pasado siguen explicando la mente de hoy. Esto fue Imprenta de Pensamiento. Nos vemos en el próximo episodio.